Bueno, damos comienzo entonces. Estamos muy contentos de recibirlos en este nuevo encuentro al margen. Bienvenidos a todos. Como muchos de ustedes saben, los encuentros al margen intentan ser un espacio de intercambio con nuestros invitados, donde nos planteamos dialogar sobre el tema o sobre las lecturas que nos propone nuestro invitado. Y hoy vamos a conversar con el doctor Leonardo Peskin, quien recientemente ha publicado un libro de mucho interés para la difusión del psicoanálisis, La consulta psicoanalítica, ¿cuándo, por qué y para qué consultar? Bueno, y primero que nada agradecemos mucho la generosidad de Leonardo que ha aceptado nuestra invitación a nuestro espacio. Y bueno, contarles que venimos realizando muy gustosamente estos encuentros que, como muchos de ustedes tal vez saben, pertenece a Margen Psicoanalítico, que es un espacio de formación coordinado por Laura Trota y Nicolás Giró. Y además les queremos contar que para llegar hasta hoy hay un trabajo previo de lectura sobre el tema, hemos leído el libro y además tratamos de ir acercándonos a parte de la rica producción escrita y de clases y de charlas que ha dado nuestro invitado. Y por eso quiero agradecer especialmente a quienes participaron como más intensivamente en este recorrido previo. Teresita Benítez, Nicolás Giró, Pamela Monteleone, Patricia Marcone, Jackie Rein, Vicky Santarelli y creo que no me olvido de nadie. Y bueno, y muchísimas gracias también a todos los que nos acompañan ahora en el Zoom. La dinámica es unos minutos para la presentación del tema que nos trae nuestro invitado y luego todos los que deseen participar del diálogo, intervenir con preguntas, con reflexiones, con lo que vaya surgiendo espontáneamente, será muy bienvenido. Bueno, presento ahora a nuestro invitado, digamos con algo breve dentro de su extensa trayectoria. Leonardo Peskin es médico psicoanalista, miembro titular, didacta y profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor de cursos de grado y posgrados universitarios, integrante de comisiones de asesoramiento y evaluación de trabajos en varias publicaciones, invitado habitual a paneles, mesas redondas, jornadas, simposios y congresos en diferentes instituciones. Numerosos trabajos publicados en diversas revistas de psicoanálisis y varios libros en colaboración. Libros propios, el recién publicado, La consulta psicoanalítica, cuándo, por qué y para qué consultar, y anteriores a este, Los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica y La realidad, el sujeto y el objeto. Bueno, arrancamos entonces con el encuentro de hoy. Como señala el doctor Peskin, el psicoanálisis es una disciplina que permanentemente se autointerroga. ¿Cuándo, por qué y para qué la consulta psicoanalítica? Bueno, Leonardo, te damos la palabra. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Y les diría como reflexión general acerca del libro que después de demasiados años de docencia y enseñanza, de los 70 hasta ahora, siempre traté de levantar al máximo posible el nivel de la enseñanza y de la posibilidad de transmisión. Y en este caso hice un camino distinto de quizás evitar levantar demasiado en el sentido de la complejidad, sino más bien buscar simplificar o transmitir de un modo más sencillo, con un afán de difusión
del psicoanálisis y del sentido de las consultas. Y bueno, y por eso hice este libro que es distinto a los otros que había escrito y a todo lo que más o menos fui desarrollando, porque de algún modo intenté simplificar, no usar mucha jerga, tratar de explicar cada concepto que fui introduciendo. Eh, Creo que es interesante también la inclusión de varios ejemplos clínicos, como para ver qué pasa en un psicoanálisis, eh, digamos, como para aquel que nunca lo experimentó o para aquel que lo experimenta y quiere ver de qué se trata, cómo se trabaja, cómo es la cocina del trabajo psicoanalítico. Lo otro que tuve en cuenta es que el psicoanálisis es un encuentro entre dos, un diálogo o más, depende del enfoque que se haga, puede ser de familia, de pareja, etcétera, pero yo me centré más en el análisis individual o en la consulta individual, pero son dos que dialogan al servicio de uno, es decir, de aquel que consulta y ahí hay un detalle interesante que no sé si ustedes lo habrán notado acerca del título del libro, que justamente cuando mandaron el flyer aparece escrito el por qué separado como pregunta y en el libro aparece el por qué todo junto como el por qué. Yo intenté condensar una idea de la pregunta que lleva a alguien a un análisis que es en general suele ser un malestar, una angustia, una molestia, un síntoma o algo, pero como ese porqué inicial de la razón eh, se transforma en un porqué de la causa, del motivo de aquello que lo lleva a consultar. Es decir, que una cosa es por qué alguien va al analista, que es digamos, también todo un largo tema de las motivaciones. Y otra cosa es cómo escucha o cómo va llevando el analista eso a alguna otra dimensión que siempre va a apuntar a la causa, a una razón que será inconsciente o será, digamos, casi yo les diría, no quiero complicar el asunto, pero más allá del inconsciente, algún tipo de desajuste que es el que está motivando lo que le pasa a ese sujeto. Eh, Esto acompaña un poco tanto el pensamiento de Freud como de Lacan, de ir buscando siempre más allá y las limitaciones para terminar de poder definirlo, en el sentido de encontrar una causa simple de explicar. Es decir, uno trabaja en territorios intermedios, que es de algún modo donde se desenvuelve este libro, en territorios intermedios. Me refiero al trabajo comprensible, razonable, explicable, interpretable. Y todos los que somos psicoanalistas sabemos que hay una dimensión indescriptible, inconmensurable y que va más allá y que conserva cierto enigma que me parece interesante respetarlo para poder considerar que el psicoanálisis ni explica todo, ni resuelve todo, ni puede explicar del todo qué va pasando. Lo que sí hace es promover que vaya pasando lo mejor posible para ese sujeto en su consulta. Eh, por eso estuvo bien lo que vos dijiste en la presentación de que el psicoanálisis abre preguntas y no es lo mismo abrir preguntas que tener respuestas. Eh, hay, hay una parte donde Freud se refiere a esto que siempre me resultó muy interesante acerca de que el análisis, el caso de la joven homosexual, que todos los que son psicoanalistas lo conocen, que de algún modo el psicoanálisis sirve más bien para explicar lo que ya aconteció, es decir, para hacer análisis sirve, pero no es muy fácil hacer síntesis.
Es decir, anticipar o saber qué termina pasando con alguien. Y esto vale para alguien que aún se hubiera analizado, si tiene garantizado que en el futuro no va a tener problemas por haberse analizado. Y todos sabemos que eso es relativo. Siempre es mejor que se hubiera analizado porque va a estar más preparado, pero la intensidad de lo que se presenta en la vida, los traumas o los momentos diferentes de la vida llevan a circunstancias distintas. Y lo quiero dejar claro porque el libro no tiene ninguna pretensión simplificadora. Y quiero dejar claro el enigma que queda para saber por qué un caso evolucionó de determinada manera y cómo encuentra una salida y en otros casos, aún entendiendo mucho, no hay el mismo éxito, ¿no? Esto está, en cierto modo, descrito dentro del libro. Eh, bueno, mi intención ahora es escuchar un poco las preguntas que surjan, porque no todos leyeron el libro y entonces no tendría sentido eh, contarles lo que por ahí de algún modo queda claro que es que trata de responder a estas preguntas iniciales. ¿Qué lleva a alguien a una consulta? Eh, ¿Cuál es la razón y la causa, como les aclaro, de esa consulta? ¿Y para qué puede servir el espacio analítico, el analista o el pensamiento psicoanalítico en algunos casos? Así que bueno, yo les propondría que abramos las preguntas. Bueno, adelante los que quieran ir levantando la mano. Laura acá ya quiere empezar. Bueno, Leonardo, primero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Vamos a mostrar el libro para los que no lo conocen. ¿M? Realmente me sorprendí cuando leí el libro. Primero, bueno, como decíamos antes de empezar, la claridad que tiene Leonardo para la transmisión fue algo que nos hizo pasar a todos los que estuvimos por APA, por sus seminarios, ¿no? Porque era realmente es muy claro. Y lo que yo te quería preguntar respecto a este libro, que es muy distinto a los otros, ¿no? Que hemos leído tuyos, es ¿por qué en este tiempo te pareció que era necesario escribir un libro con esta posibilidad de llegada? Si hay algo que vos escuchaste, no sé, en tu clínica o en la época, o con qué tiene que ver, a mí se me ocurrió pensar que, bueno, hay, o me parece a mí que hubo siempre desde el psicoanálisis muchas dificultades para transmitir a gente que por ahí no era psicoanalista y que tenemos estas otras líneas psicoterapéuticas, como por ejemplo lo cognitivo-conductual, que por ahí transmiten mucho más o tienen más llegada y que desde el psicoanálisis faltaban textos como el tuyo para mostrar con mucha rigurosidad también, como lo hiciste acá, de qué se trata el psicoanálisis. Así que esta era mi pregunta. Ujú. Bueno, eh, ¿prefieren que responda esta o escuchamos la de Nicolás y Y después? no, creo que adelante, ¿no? Sí. Bueno, bueno, me parece, yo diría como una buena pregunta que por qué yo tuve la idea o la necesidad de hacer este giro. Y tiene que ver con lo que Laura mencionó, especialmente además recorriendo qué está pasando en el mundo con el psicoanálisis eh, y el avance de diferentes enfoques que de algún modo yo creo que falsamente se contraponen al psicoanálisis, pero donde hay cierta cuestión de, yo llamaría de desconocimiento, como para que se pueda suponer que habría otras maneras de enfocar la cuestión sin tanta vuelta como la que plantea el psicoanálisis.
Y esto en parte estuvo relacionado con varios viajes que hice a Estados Unidos y hablé ahí con alguna gente y institutos, incluso americanos, donde hay una declinación de la motivación y el interés por el psicoanálisis. Es decir, hay una necesidad práctica. Freud mismo la destaca cuando habla de el apuro, la prisa, la simplificación, etcétera, y apunta hacia los norteamericanos, igual que Lacan, que fue peor que Freud, en cierto modo, en cuanto a la crítica de esos enfoques. Pero no es el problema de los norteamericanos, es de algún modo suponer que habría otros enfoques que serían más facilitadores, y yo tengo dudas, y aunque se hicieran, quizás como en algún lugar, bueno, lo plantea Winnicott, aunque sean psicoterapias, si las hace un psicoanalista, tienen otra alternativa. El pensamiento psicoanalítico es lo que acompaña cualquier psicoterapia, por lo menos como para comprender algo de lo que está pasando. Pero creo que la motivación fue esa, la difusión lo más sencilla y rigurosamente posible, contrapuesta con otras ofertas de mercado. Nico. Bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por estar, Leonardo. Ya te lo hemos Ujú. dicho en la intro, es una dicha que puedas formar parte de este espacio y con tu generosidad que hemos encontrado en cada uno de tus libros, te podemos hacer algunas preguntitas. Ajá. Eh, yo te recuerdo con mucho afecto en una cola en una institución pagando yo la cuota y vos estás detrás mío y yo te dije quiero dejar de ser moroso para ser amoroso y vos me dijiste, bueno, es una A pequeña, vamos bien. O sea que la cañano hasta en los pasillos, a mí me gustó mucho eso. Eh, a mí en el libro que presentaste, que me parecía pertinente la pregunta de Laura, me enganché mucho como suele pasar estas cosas con el caso clínico, ¿no? Ajá. Y podemos mencionarlo con el nombre porque seguramente como Ana Oeste debe ser uno que se llama Julio. Eh, y era una preguntita con respecto a la clínica, al recorrido, para entender un poco más en esto, si en el análisis, siendo un recorrido por las distintas versiones del padre, ¿en qué medida van surgiendo vía identificaciones que van cayendo? ¿Y en qué medida uno se percata que se aparece algo en el orden de la creación, por la vía de la transferencia, ¿no? Que en otro Ujú, de tus libros planteas algo así, ¿no? Que es difícil en ese know-how que se adquiere, que hay de la identificación y que hay de la creación. ujú. Bueno, esa era una, y le agrego una cosita más que en poder pensar la ética del analista vía la neutralidad y la transferencia. ¿Qué posición tomar frente a esas versiones que van apareciendo? Porque en el caso se presentan, y cuando uno se percata de, bueno, qué incidencia está teniendo uno en la marcación de una u otra de esas versiones que se van presentando. Bueno, es interesante tu observación y tu pregunta, y toca un problema serio de esta época, que es cómo se puede llegar a ser un buen padre, que de algún modo permita esto que voy a comentar. Hay una definición que da Lacan y que todos repetimos como una especie digamos, de lema acerca de cómo se concibe un buen fin de análisis, que tiene que ver con tu pregunta, que es cómo servirse del nombre del Padre para saber hacer ahí. Es decir, hay una parte donde uno toma al Padre, sea por la función o sea por rasgos que son inevitables, porque tarde o temprano uno se parece a los padres de alguna forma, pero, pero hay que tomar aquello que signifique punto de apoyo, un servirse, no es que uno se las arregla solo. Y lo mismo pasa con ser analistas. Para ser analistas tenemos que tomar algo de los maestros, pero es muy diferente tomar algo como punto de apoyo
y irse más allá de ese algo a través de saber hacer, que eso no tiene que ver con el rasgo, sino con, de algún modo, una creación propia y donde juega la sublimación, y que de algún modo nos permita despegarnos. Eh, Esto hace al tema del fin de análisis, porque esto se replica en un análisis. Uno adhiere a un analista, lo idealiza, le dedica un montón de tiempo, aprende un montón de cosas, pero es muy importante que el analista libere al analizante para que tome del análisis aquello que le permita después hacer lo que quiera, que lo libere de identificaciones adhesivas, por lo menos. Igual es inevitable que uno se quede con rasgos identificatorios y con puntos de apoyo. Tampoco es negativo. Eh, lo que sí no tiene que ser un calco. Los clones no sirven. En algún momento Miller irónicamente decía que uno puede reconocer a los analistas de acuerdo a su similitud con con quienes fueron sus analistas, como uno reconoce la cepa de los vinos. Es decir, sabe de dónde vinieron, cómo son, y eso no es lo mejor. Lo ideal sería tener un aire del analista que uno tuvo, pero no ser un calco ni un clon. Esto va en contra de ciertas propuestas teóricas de proyecto de análisis como una identificación con el analista. Eh, y el problema de la ética que vos traes, yo creo que apunta exactamente ahí. La ética podría ser un común denominador de un padre y de un analista, en el sentido de que lo que haga sea liberador, que sea eh, función de padre, es decir, sacarlo del atrapamiento del deseo del otro, que bueno, comienza teorizándose como deseo de la madre, pero va mucho más que eso, va a cualquier forma de sometimiento o alienación en el deseo de otro. Eso no es nada fácil porque el deseo del otro cobija y resuelve todos los problemas. Ser religioso es una maravilla. El problema es que de algún modo nos deja limitados. Ahí es donde en algún momento Lacan dice, bueno, lo ideal sería lograr ser un ateo viable. Es decir, alguien que realmente deje de creer, por lo menos de un modo religioso, pero que pueda subsistir, que eso no implique, diría, una psicosis, por ejemplo, ¿no? Por desapegarse demasiado de los orígenes. Eh, no sé si esto responde un poco a la pregunta. Sí, 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 reconduce de hecho a seguir avanzando en la lectura, pero la verdad que el caso lo mostraste muy gráfico, cómo se iba mostrando con vos en la transferencia y bueno, por eso, cómo se iban viendo movimientos y versiones en el paciente. Por ejemplo, en ese caso clínico, bueno, para los que no leyeron el libro lo verán después. Hubo etapas difíciles cuando se iba volviendo un Don Juan empedernido que parecía como un cazador buscando presas fue un momento que a veces caracteriza a la adolescencia y uno no sabe a dónde va a llegar ni cómo va a terminar y qué va a hacer con eso, porque esto puede ser, como en el caso clínico ese, el cazador sexual don Juanesco, y también pueden ser adicciones o pertenencias militantes o formas exageradas que se desatan en muchos análisis por levantamiento de la represión. Y ahí es difícil no asustarse o querer inducir la represión o que deje tal cosa. Eh,
Les diría un poco en broma algo que me pasó a mí. Yo me analicé con analistas no lacanianos, pero soportaron que yo me incline hacia Lacan. Y, y en muchos puntos fue así, especialmente con mi análisis didáctico, eh, porque hice cosas en transgresividad. No es una transgresividad como la del caso del libro, sino, les puedo contar una anécdota, que cuando estaba en mi análisis en los años 70, había sido el golpe militar. Y entonces me invitaron a ir a enseñar a las residencias de psiquiatría, a los hospitales. Enseñar psicoanálisis en esa época hubiese implicado cierto riesgo. Yo no lo pensaba así, pero el que era mi analista me dijo, pero si todos están yendo de los hospitales, ¿cómo va a ir al hospital? Y no lo veía peligroso, quizás me equivoqué, pero a partir de ahí empecé una trayectoria larguísima de diferentes hospitales y pasaban cosas bravas. No es que todo fue color de rosa, pero fue una fase transgresiva, que a mí me sirvió, ¿no? Bueno, continuemos. Patricia, Bueno, es un gusto escucharte, es un gusto escucharte. Bueno, en relación, la pregunta apunta, la primera pregunta, a esto un poco que trae de la mano Nicolás respecto de este caso, ¿no? El caso Julio. Yo hice una Ujú, pequeña síntesis, ¿no? Dice que, según lo que he comprendido, parece que este joven inició su tratamiento a sugerencia de un amigo ujú, y que, bueno, vivió situaciones que estaba como desganado, como el haber estudiado mucho para hacer un ingreso a una carrera que luego deja, después la ruptura de un noviazgo porque no lo satisfacía y también dejó el trabajo porque ahí se le complicó todo. Bueno, pareciera ser que en el recorrer, digamos, de este análisis, finalmente se van produciendo ciertos movimientos, ¿no? En su ujú. vida que desde ya que van dando cuenta de un movimiento subjetivo, de cierto cambio subjetivo, ¿no? En algunas cuestiones. Y bueno, a mí lo que me llama un poco esto de los momentos que vos destacás es un poco preguntarte ante qué situación vos tuviste que maniobrar en cierto punto la transferencia en pos de la dirección de la cura en este análisis, ¿no? Bueno, sí, hiciste una buena síntesis. No contaste al final, pero para que lo lean en el libro. Pero, pero Que yo lo lo que compren. yo te diría que ahí lo que fue interesante retrospectivamente, porque como toda historia que podríamos llamar un caso, se reconstruye y se termina de poder componer al final del tratamiento. Pero hubo momentos muy interesantes, justamente en la fase competitiva donjuanesca, es decir, donde él en un destape no solo cambia de carrera, sino que usa el nuevo lugar como un coto de caza eh, sexual, yo diría, con mucho éxito, porque bueno, queda destacado que era un poco más grande que otros, se destapa todo un personaje, etcétera. Pero él viene a exhibir proezas, que creo que es interesante leerlas como justamente ahí apela a mí en función paterna, como si fuera, viene a exhibirme que él puede ser un tipo potente y etcétera, pero a la vez lo hace de un modo de rivalizar conmigo, que mientras yo estaba ahí sentado analizándolo, él salía de cacería sexual, por ejemplo. Es decir, que queda como una especie de figura competitiva, envidiable, si uno cae en la trampa. Eh, que creo que esto es interesante para
vuelvo a la comparación con la función paterna, cuando un padre con un hijo adolescente que tiene cierto tipo de capacidad que él no puede ejercer o no tuvo, rivaliza o se vuelve un pendeviejo o de alguna manera no tolera que el hijo lo supere en algún área, ¿no? Eh, yo te diría que en el manejo de la transferencia era entender que estaba pasando eso, poder verlo como una fase y, y pensarlo desde el psicoanálisis me permitía y me orientaba hacia no hacer ningún comentario de objeción, ni caer en el enredo moral de lo que le hace a las pobres chicas que seduce y abandona, sino Claro. más bien seguirlo a ver hasta dónde va con todo esto. En algún momento vos hablas de conjeturas, ¿no? Mm. Me quedó ese término, ¿no? Como algo interesante a pensar. Bueno, ustedes saben que el psicoanálisis si tiene algo de ciencia, es conjetural, como le estoy dando el nombre a una publicación interesante de psicoanálisis. Es decir, no es una ciencia estándar, se basa en conjeturas, en hipótesis, en Ujú. planteos, digamos, tiene mucha consistencia en cuanto a algún desarrollo teórico sofisticado, pero nunca cierra del todo. Es un poco lo que les decía al principio, hay dimensiones no previsibles que en Freud se llamarán tánatos o se llamarán eh, digamos, como cuestiones cuantitativas, como él lo plantea en lo que les comentaba el caso de la joven homosexual, Sí. pero siempre queda como un interrogante que se basa en una hipótesis que uno después ve qué pasó. Y esto afecta a la clínica, porque Lacan, en cierto modo, da a entender de que los actos analíticos, quizás las intervenciones en general, son de riesgo. Uno no sabe si son eficaces, si son ciertas o no. Recién en la respuesta uno puede tener alguna evidencia. En ese sentido es experimental el análisis. Eh, pero bueno. Yo me orientaría para tu pregunta sobre lo conjetural en el modelo de disciplina que es. Y justamente no se define más que como una praxis, como una práctica que implica un know-how, pero no un conocimiento pleno, como podría pasar en alguna otra disciplina. Se parece un poco a la física en ese sentido, que también tiene mucho avance teórico sofisticado, pero si no se demuestra experimentalmente, no se termina de ratificar. Eh, por ahí tenemos ahí cierta línea de por qué Freud eligió bastante los modelos físicos, hidráulicos o ópticos al principio. Eh, digamos que tomó una disciplina científica que es consistente por la dimensión matemática que maneja y por la ciencia exacta que es, pero conserva el carácter de apertura experimental, que nunca terminamos de saber ciertas cuestiones que van a ser que hackean a la teoría permanentemente. En ese sentido, yo suelo decir que la clínica hackea a la teoría. La clínica nos pone en aprieto siempre. Mm. Eh, no, las explicaciones que vamos dando transitoriamente son todas conjeturas. Tenía Bueno, otra pregunta, pero me parece que por ahí avanzamos un poquito a otros y después bueno, volvemos. Gracias. Roxana, sí. Bueno, Roxana, a la Sanz no te vemos.
Ahí te vemos. Ahí estoy, aparecí. Hola a todos. Hola. Bueno, ante todo, felicitar a Leonardo porque disfruté mucho la lectura de su libro. Ya no tengo tan frescos los casos clínicos porque lo leí, lo compré con mucha ansiedad cuando recién había salido y me acuerdo mucho el caso de la arquitecta y bueno, algunos datos que me habían resonado también en los casos clínicos particulares y esto me lleva al tema de la clínica a pensar, primero que creo que, Leonardo, que fue buenísimo que vos escribas este libro porque el psicoanálisis se debía estar en un espacio de mayor divulgación. Cuando digo divulgación quiero decir que es un espacio merecido, que tiene que poder tener llegada. Yo creo que el psicoanálisis tiene que dejar de ser eh, difícil de entender, difícil de leer, difícil de estudiar y difícil de practicar y tiene que tener más llegada de divulgación. Para mí quiere decir que amplía, no, abre. Así que en ese sentido creo que tu libro bueno, se merecía estar entre ese espacio que ganaron otras disciplinas, fueron avanzando, qué sé yo, no sé, autoayuda, el coaching, muchas otras, muchos otros libros que ofrecen respuestas más que soportar las preguntas. Ahora, yo pienso, te escucho con esto que vos decís, la clínica siempre va adelante de la teoría y pienso que cómo conciliar en la clínica actual, que es una clínica que demanda y exige eh, velocidad, estamos ya en la era de la inteligencia artificial, ya pasó el nanosegundo, ya no es más nanosegundo, es otra cosa, yo no sé bien cómo se llama, pero es más rápido que el nanosegundo. Y la propuesta de la clínica psicoanalítica es la de la pausa, es la de el elogio de la lentitud, porque es lo que hace inherente a pensar. Es imposible pensar en velocidad. Para mí es un oxímoron, pensar y velocidad. Eso lo puede hacer la inteligencia artificial o el chat GPT. No sé si nosotros lo podemos hacer. Para eso están esas herramientas, que por ahora no me asustan, porque la inteligencia artificial por ahora necesita a los humanos para cargarse de la información a sintetizar. Pero yo pienso, ¿cómo vamos a poder conciliar estos dos mundos si es que el psicoanálisis va a sobrevivir los tiempos de la velocidad o los tiempos de encontrar respuestas a través de estas herramientas, con la clínica de pacientes que llegan eh, apresurados, ¿no? Yo creo que hay una especie de epidemia de impaciencia, eh, no sé cómo lo viven los demás, pero creo que es todo como muy rápido y bueno, esa es mi pregunta. Y yo creo que incluso que sea un libro de divulgación, intenta que esté más al alcance, más rápidamente para todos, que sea un ebook, que sea, Ujú. te Sí. escuchamos. No, me parece interesante lo que vos planteás, pero yo creo que, por supuesto, yo no puedo anticipar todo lo que va a ir pasando, porque justamente porque, así como digo que la clínica hackea la teoría, la realidad por lo menos objetiva, va llevando las cosas a su ritmo y no podemos sustraernos, no podemos ni conviene sustraernos de lo que va avanzando, incluyendo la inteligencia artificial o los ritmos rápidos o lo que venga. Yo creo que una parte del camino te lo plantearía por el lado de que el psicoanálisis
no debiera ser pensado como algo lento, ni prolongado, ni hiperreflexivo. Me parece que habría que deconstruir los viejos encuadres y, digamos, pasar a esto que estamos haciendo online o pasar, en una época era hacer psicoanálisis en lugares que se suponía que no se podría, en los hospitales, por ejemplo, o en otros modelos de intervención. O pensar que algunas entrevistas son psicoanálisis, aunque no sean un largo tratamiento, o que se puede siempre pensar psicoanalíticamente un caso, aunque uno no apunte a un tratamiento prolongado. Es decir, me parece que tenemos que desempolvar el psicoanálisis de toda la idea de formalismo y superencuadre y formatos que no necesariamente son lo que hacen a la esencia del psicoanálisis, es decir, toda la hipótesis de técnica. Eh, y eso lleva a la celeridad. Yo no sé si es fácil o no, pero el acortamiento de las sesiones o la disminución de frecuencia, el acto analítico, las puntualizaciones, eh, van abriendo un panorama que no es tan necesariamente ajeno al tiempo. Lo que sí tendríamos que tener cuidado es de no tener pretensiones de cura rápida, el furor curandi psicoanalítico. En ese Eh, sentido, Lacan fue un vanguardista eh, en cortar la sesión a los 15 minutos. Es y lo sí, es lo que muchos esperarían hoy, pero si lo hacemos así, a lo mejor por lo que pagan te piden más. O sea, lo que pasa es es una... que cómo hacerlo, saber hacerlo, cada vez se vuelve más difícil y, Ujú. y- y me parece que sí, que es cierto que hay un tiempo de las cosas que no se puede apresurar, pero yo diría que hay tiempos que sí se pueden apresurar. No diría que conviene necesariamente o apremiar. Hay muchos aspectos de la medicina y de todo tipo de cuestiones que se pueden dar más rápidas eh, y no son peores. Lo que pasa es que son temas que son más desafiantes, y, pero no son contrarios al pensamiento psicoanalítico, son quizás contrarios a la técnica tradicional. Eh, Bueno, será cuestión de pensar el rejuvenecimiento. Sí, yo pensaba también en relación a lo epocal, ¿no? Si a veces no pensamos en un análisis para analistas, que digamos tenemos como más incorporado esto del elogio de la lentitud, por decirlo de alguna manera, y un psicoanálisis para aquellos que no lo son. mm, Eso me preguntaba. no sé, es buena la pregunta. También esto afecta a la hipótesis de fin de análisis. Eh, en algún lugar recuerdo que se comenta que creo que el propio Lacan plantea que el análisis del analista debe llevar a producir un analista, pero no todo análisis tiene que llegar tan lejos. No tenemos que ser todos psicoanalistas, en el sentido de llevar al máximo un análisis. Eh, pero yo te voy a contar algo de mi experiencia después de muchos años de didacta y de haber hecho reanálisis. Muchos análisis muy formales no fueron análisis Mm. y algunas psicoterapias supuestamente no analíticas son más análisis que un análisis formal. Eh, es decir, que creo que hay que demistificar el encuadre. Eh,
o todo lo que sea eclesiástico dentro del análisis, incluye, bueno, el encuadre eh, que padecimos, que especialmente el que responde más a los estándares tradicionales. Eh, pero, pero yo diría que vos tenés razón, que muchas veces tenemos que ser menos pretenciosos y más cuidadosos incluso de cuándo está indicado un análisis. Por eso yo aclaro el caso este que se mencionó, el caso Julio dentro del libro. Es un caso de alguien que no estaba muy afectado, que tenía una posibilidad, que se prestó al análisis, que aceptó y recorrió, pero los casos más frecuentes hoy en día no son tan así. Son consultas más complejas en cuanto a la disposición a, a justamente a prestarse a esos esquemas. Eh, y probablemente tengamos que rediseñar nuestro estilo de intervención. Eh, hay cuestiones en todo lo que sea formalización y encuadre, yo creo que hay que repensarlo o no apoyarnos mucho en eso. Sí, sí. ¿Un analista se tiene que analizar toda la vida? Freud dice en Análisis Terminable, Interminable que hay que hacer algunos service de vez en cuando, pero yo creo que cuando se dice que un buen análisis produce un analista, lo que interesa de eso es que produce una capacidad de análisis, que no puede ser autoanálisis, pero que debiera estar predispuesto a analizarse. Pero tampoco es del todo tipificable, porque un análisis sin demanda no funciona. Es decir, si alguien viene y, y viene porque ahora es menos frecuente, aunque existe, porque alguien que consulta, a mí no me pasan grandes cosas y estoy bien, pero como todos se analizan, yo vengo a analizarme. Es probable que eso no configure un análisis. Eh, que hace falta de la angustia, la motivación, eh, la necesidad a partir de un deseo, que probablemente lo interesante es pensar que eso no viene espontáneo en un inicio de un análisis, sino hay que crearlo. Y hay que promover que haya esto que yo digo de una demanda común a una demanda de análisis. Pero Pero un analista no debe tener cierto reparo en si por algún motivo necesita analizarse, se, se vuelve a analizar. En ese sentido, yo creo que hay algo de que nos olvidamos, y que yo lo digo un par de veces en el libro, que los analistas son personas. Es decir, que de tanto en tanto pueden tener los líos de cualquiera. Y probablemente en ese sentido tengan que analizarse o reanalizarse de acuerdo a los líos que tengan como personas. También está el estatuto de la supervisión. Hay demanda de supervisión y hay posibilidad de que se discutan casos clínicos o situaciones clínicas con supervisores, que es todo un otro capítulo poco no del todo no frecuentado, pero no tan habitual de ser revisado. Y es otro de las cuestiones que están muy formalizadas en IPA. En otros lugares no. Se trabó a ver, ahí volviste. ¿Pregunto? ¿Puedo preguntar? Sí. Hola. Dale, Teresita.
¿Qué tal? Muchas gracias por el libro, muy interesante y todo lo que nos estás expresando en este encuentro, ¿no? Y cuando vos decís, me queda esto, ¿no? Rediseñar el encuadre un poco, de no ser una religión, todo tan pautado, tan estructurado. eh, Me parece que, y no sé si coincide en esto, de que la pandemia vino a hackear un poco estos encuadres tan estructurados. Eh, sí, es muy interesante el efecto que produjo la pandemia. Eh, es casi como que puso a prueba, primero, de que se puede seguir trabajando. Yo no dejé de trabajar en ningún momento. Ya tenía experiencia de trabajo con gente en el interior, en el exterior, pero bueno, se generalizó que se puede trabajar analíticamente online y que de alguna manera, ya les digo, la cuestión del encuadre, yo suelo decir que hay que deconstruirlo. Y si uno lo deconstruye, va sacando cosas. Saca el tiempo porque pueden ser tiempos variables, saca la frecuencia porque puede ser menor o mayor de acuerdo a la demanda, saca la formalización de honorarios, vacaciones, etcétera, porque se puede variar. Entonces, así, desarmándolo, lo que queda al final, queda una cita en transferencia. Ahora, esa cita en transferencia no implica tiempos necesariamente de continuación ni más que la cita. A veces digo en broma, puede ser una cita que ni siquiera lleve a concretarse. Eh, pero es lo que tenemos de la posibilidad de un encuentro entre alguien que, digamos, piensa psicoanalíticamente y otro que demanda, y a ver si se puede aprovechar la oportunidad. Pero yo diría que esa es la unidad mínima que habría, que el que venga logre algún grado de transferencia, es decir, apertura del inconsciente, y que el que recibe, que sería el analista, pueda servir a eso, sea por posición, por escucha, por tolerancia, por lo que sea. Eh, Ahora, la pandemia hay cosas, bueno, ustedes lo experimentan, un poco graciosas. Por ejemplo, los pacientes que quieren hacer diván hablan por teléfono. Y, y los que quieren hacer frente a frente con pantalla. Eh, Lo cual muestra la relatividad de esas cuestiones. Freud mismo describe que, y lo digo en el libro, que él la desarrolló la cuestión del diván y esa modalidad a partir de su incomodidad de tolerar, eh, digamos, todo el tiempo la mirada del paciente. Hay efectos igual del diván, no es lo mismo, pero también hay efectos del teléfono o hay efectos online. Y no olvidemos que hay algunos desarrollos epistolares cuando no existía el WhatsApp o el mail, las cartas de intercambio de Freud con Fliss, que si bien no son un análisis, estrictamente dan un modelo de que se puede por otros caminos interactuar. Y por eso yo rescato el pensamiento y la teoría psicoanalítica, después vemos cómo cada uno con su arte lo puede aplicar. Eh, Igual me parece que respondiéndote a vos, produjo un cambio general de muchas cosas y produce efectos que todavía perduran, no todos positivos, es decir, todos vemos casos muy afectados por la pandemia.
Yo me acuerdo que al poco tiempo de empezar la pandemia, yo tuve la participación en una actividad que está en YouTube, se puede buscar en APA. Y una de las cosas que destaqué que fue premonitoria, yo dije, el problema no es solo la pandemia, sino la cuarentena. Y tomé como modelo algo que Freud desarrolla, que el problema de la guerra no es solo que haya traumas de guerra concretos, sino que es la estructura jurídica y cultural que implica la guerra. Él describe que hay personas que soportan el superyo de guerra, que es el que va al frente, el soldado, o el no soldado, el que vive la guerra como un régimen determinado régimen de guerra, que a veces es más traumático la imposición del régimen que los hechos concretos de daño que se puedan producir. Y nosotros después vimos que la cuarentena fue algo exageradamente rígido o bueno, lo que sea, no la voy a discutir políticamente, pero sí vi casos de afectación más por la cuarentena que por haber padecido COVID. Sí, perdón. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? te va? ¿Cómo estás? Yo estuve leyendo, tuve que hacer un prólogo para el libro de Marcelo Toyos y estuve leyendo la cuestión del diván, ¿no? Porque él en el Ajá. libro habla de todo lo que nos costó a los analistas renunciar al diván, ¿no? Y estuve buscando por internet cosas y me apareció un texto de un director del Museo de Freud en Londres, y algo que dice Lacan después, ¿no? Es que uno cuando está acostado dice cualquier cosa, ¿no? Y se anima a ser más osado y no tener tanta resistencia. Entonces que a Freud le regaló eh, el diván una paciente de él en agradecimiento a su tratamiento, ¿no? Pero muy tempranamente. Y hay toda una historia al respecto, ¿no? De por qué Freud utilizó el diván, además de esto que vos decís, ¿no? De que había que soportar la Mm. mirada y toda esta cuestión, ¿no? Pero a mí me divierte esa cuestión que dice Lacan de que uno en la cama dice, habla de más a veces, ¿no? Lo cual para la transferencia es Bueno, pero yo te respondería sí, puede ser, pero depende de quién se pone en el diván. Yo vi casos donde se ponen durísimos en el diván, incluso conocí pacientes que ni siquiera lograban, vi todas las variedades, pero no se, ni siquiera se sacaban los abrigos que estaban ahí como tensos en el diván y otros que se soltarán. Pero yo creo que depende más del aire que produzca el analista y de la posibilidad de la libertad de decir lo que quieran. Eh, pero si ponele que pongas un diván para lograr esa soltura, pero con supongamos, analista que no saluda o casi saluda en Estados Unidos, por ejemplo, ni se da la mano, o me estoy refiriendo a los casos más formales, o que todo esté tipificado de modo rígido de las posiciones, de los comentarios, del tiempo, Entonces, por más diván que yo ponga, no se va a soltar el paciente. Eh, Quizás ayuda más el humor que un diván, pero de todas maneras yo Sí, te lo está abro bien. y no olvidemos que de algún modo la apertura que nosotros buscamos es una apertura de pensamiento que la podemos encontrar en cualquier expresividad. Es decir, que aún en alguien que no aparentemente no está muy dispuesto a asociar libremente, se puede lograr cierta apertura. No niego el valor del diván, pero no es imprescindible. Eh, es como
Como que depende. Yo creo que ahí iríamos mucho al caso por caso, Mm, pero voy un poco en contra de un estándar. mm, Cuando yo empecé a trabajar, algunos, no, por suerte no todos, decían, bueno, 3 entrevistas, después al diván, 4 veces por semana, 50 minutos, mm, como un estándar, como una especie mm, de regla valorada. mm. Sí, Hay una pregunta que llega a través del chat, la leo sí, brevemente. dale. Muchas gracias por tu generosidad, Leonardo. Me tengo que retirar. Antes de eso, dejo una pregunta. Dentro del corto tiempo que hay, ¿los analistas van adquiriendo un saber o escucha que les posibilita acortar los tiempos de sesión, respetando los tiempos del sujeto? Y en relación a las supervisiones, ¿son estas más espaciadas? ¿Es menor la angustia del analista? Muchas gracias nuevamente, dice Pamela Monteleone. Esto como un tema de época, como el momento actual que estamos viviendo. Exacto. Eh, yo creo que sí, porque yo creo que hay un problema que es interesante tener en cuenta y lo veo más problemático que otras cosas, que la hipótesis de la angustia, ya que es mencionada, no es tolerada por la cultura en la que vivimos. Es como si fuese que, bueno, en el DSM-4 o 5 ya no se habla más de angustia, no existe, es ansiedad, pongan. Y si bien la cuestión de la traducción de angustia en inglés es anxiety, no es lo mismo ansiedad que angustia. Y es interesante discriminarlos y verlos. Pero voy a responder con un comentario también que hizo Freud en el caso de una neurosis demoníaca. Él dice que en la época que estamos viviendo, que la llama apsicológica, ya en la época de Freud la consideraba psicológica. Nadie haría una neurosis demoníaca con esas características de figuras diabólicas, etcétera. Dice, haría una hipocondría. Es decir, hay una transformación que tolera menos la posibilidad de lo fantasmagórico, la angustia, la posibilidad de despliegue fantasioso, y más bien se tiende como a una cuestión eh, más estandarizada y más consumista o más con más medicamentos o más ansiolíticos, etcétera. Y del lado de los analistas, pues la pregunta es sobre la supervisión, ahí habría que ver cada caso. Yo conozco analistas que supervisan siempre y con más de un supervisor, y otros que no suelen supervisar. Pero yo creo que esto no se puede estandarizar, es decir, que es una cuestión de a promover, a eventualmente facilitar que haya supervisiones o mostrar las ventajas, pero no me parece que sea estandarizable. Y en una época era obligado y creo que eso no es la mejor forma. Eh, Me acuerdo no me acuerdo el nombre del que decía que no puede ser impuesta la cuestión de la supervisión porque esta es necesaria y van a ser del propio analista, no como un estándar impuesto. Sí, veo que hay preguntas. Sí, hay preguntas. Vamos a ir cerrando, pero bueno, adelante las preguntas que quedan. Nico. Breve, yo te escucho y lo lindo de escucharte es cómo estás ayornado a pensar ese abrir a un discurso y a la libertad de un discurso. Y en el capítulo 4 le diste una vueltita a lo que uno repetía como un logro de las profesiones imposibles, ¿no? Analizar, gobernar, educar. Y decís que en todo caso no se terminan de realizar por completo y que estos límites son los que dignifican
la naturaleza humana y para que no termine sometiéndose a los gobernantes, a los educadores y quizá un poco a los analizantes. Ujú, Me parece que es interesante esto que pensás como en esos límites también en la ética, el analista, cómo no hacer del paciente su objeto. claro. Eh, y cómo el dispositivo, lo que veníamos hablando también, es justamente un dispositivo de preservación para aquel que viene a analizarse. Sí, sí, es muy importante y está bueno ese comentario en el sentido de puntuar eso de... Porque hay una tendencia a la alienación, que sabemos que es parte de la constitución subjetiva, pero hay una proporción entre alienarse y separarse, no solo de la pulsión, sino de aquello de lo cual uno se tiende a alienar. En ese sentido, los apegos exagerados y el sometimiento a gobernantes o la religión aún cuando la religión es la misma ciencia como religión, calma mucho, pero es un problema. Ahí se juega una dialéctica entre la humanización y el sometimiento. Y, y- y lo que pasa es que decir libertad hoy en día es un problema, pero yo coincido que hay que sostener cierto grado de, de libertad que de todas maneras es imposible porque uno no es del todo libre. Por lo menos reconozcamos que uno siempre es sujeto del inconsciente, que esa libertad es relativa. Jackie, Hola, buenas noches. Bueno, un gusto. Me encantó su libro Ajá. y un poco escuchándolo y a partir de la lectura, a mí me surge este interrogante. Usted en la página 130 hace referencia a la incidencia de la persona del analista en el tratamiento y a mí me surge esto de qué posición tiene que tener un analista, ¿no? Porque hay algo de que a veces se asocia con una rigidez, una neutralidad, que a veces es más sostenible, a veces no. Y además de la lectura, lo escuchaba que recién usted decía que, no sé, en Estados Unidos hay psicoanalistas que ni dan la mano. Y a veces es una pregunta que por lo menos yo me hago, ¿no? Y no sé si depende de cada paciente, si es una posición que uno tiene que tener. Y bueno, es un interrogante, ¿no? Que no sé si tiene una respuesta, pero quería compartirla con usted. No, sí, tenés razón y es muy interesante. Por eso yo también hablo del supuesto anonimato del analista y el Mm. misterio y todo ese tipo de cuestiones. Yo lo que pienso en ese sentido es que es imposible sostener una neutralidad plena. Lo que no hay que hacer es algo así como inocular los propios conflictos del analista en el analizante o poner en juego los escotomas de la propia neurosis para leer un caso, que también es bastante difícil. Eh, pero, digamos, si uno pudiera poner una regla, es en cuanto a la posibilidad de neutralidad, sería el analista tiene que conocerse lo máximo posible como para que si mete algo lo sepa sacar. Yo me acuerdo en una época enseñando estas cuestiones, hablábamos de comparativamente, como si el analista fuese un cirujano. Cuando entra a meter cosas en una panza, las necesita para poder operar, etcétera, pero tiene que acordarse de sacarlas todas antes de cerrar, porque si no las saca, eh, termina produciendo estragos. Pero eso es muy contrario a las hipótesis de que uno tiene que meter cosas para construir la subjetividad del analizante. Es decir, la identificación con el analista era una hipótesis de trabajo de algunos analistas, no los voy a mencionar, pero porque son de la asociación por ahí, que era el objetivo, el analista como ideal, y que si uno se parece al analista,
esa es la cura. Entonces tenía que ir al mismo country, vestirse parecido, tener un estereotipo de adhesión teórica. Hasta ahí hubo lugares, que tampoco voy a decir cuáles, donde se promovía que un buen analista y un buen analizante tienen que tener amantes, porque el amor se resuelve en esas condiciones. Es decir, es como una especie de adoctrinamiento que es justamente lo que hay que evitar. Y hay que tener cuidado que si se orienta para ahí, advertir que uno está exagerando en la tolerancia a ese proceso de identificación. Eh, bueno, Patricia, y vamos cerrando, ha llegado un mensajito más y vamos a ir cerrando. No, bueno. bueno, voy a ser breve. La verdad que es muy interesante escucharte. En algún punto en el capítulo 5 creo que hablas como un efecto de robotización, ¿no? De las sociedades así como muy tecnológicas, esto del lenguaje informático, que lo que busca es un poco como que cierre todo y vaya al máximo rendimiento y con tal de que eso pase habría casi como producir un vacío de sentido y haces Ujú. como un paralelo, ¿no? Con eso y con algunos cuadros que encontrás en la clínica que hay como cierto vacío de sentido. ¿Vos podrías un poco como contarnos o mencionar cuáles son esos cuadros que viste o algo en relación a la época? No, sí, digamos que es interesante ver que la presión cultural busca una estandarización, eh, y que de alguna manera eso va produciendo efectos. Yo lo noto más a nivel de ciertas estructuras laborales o de enseñanza, donde la meritocracia y la búsqueda de eficientismo y de dedicación a lo que fuese, va amoldando a un prototipo de personaje ideal dentro de ese sistema. Y yo diría que hay una política en ese sentido, una política de eficiencia que, que nosotros no la padecemos tanto porque vivimos en un país un tanto caótico, pero hay culturas donde la estandarización es la clave estructural, yo que sé, en sociedades totalitarias o no, aún no totalitarias, en sociedades organizadas demasiado estructuralmente no hay manera de no hacer determinada cosa, tiene que ser, está reglamentada o estimulada. Igual la peor forma ni siquiera es aquel que se adecúa a ese sistema, sino que aquel que no se adecúa y lo padece como epidemias de adicción o de anorexia o de psicosomáticas o lo que sea, toda la serie asubjetiva que en parte es por ese tipo de efecto, de no mucha oportunidad a expresar la subjetividad. Eh, pero esas son diseños del discurso cultural que son inevitables y habría que ver cómo no adherir a eso, o por lo menos desde el psicoanálisis, abrir interrogantes. Es decir, siempre convocar una independencia subjetiva. Vamos todavía. Sí. Camram, si podés ser Eh, breve, bueno, perdón, sí, voy a ser por breve. favor. Bueno, te felicito, Leonardo. De verdad, el libro es una joya y tus ideas brillantes. Yo quisiera mencionar una cosa que tiene que ver con la no estandarización que mencionaste y em, quisiera preguntarte que en realidad sí, lo que yo observo es que en esa nueva estandarización, cortar la sesión o no, no ser tan rígido con
con la frecuencia de esas cosas, eh, me suenan más freudianos que los giros que ocurrieron en la historia del psicoanálisis posterior a Freud para tener análisis con alta frecuencia y durante 20, 10, 30 años. Y el efecto que estaba pensando que desde muchos aspectos uno podría hablar de este tema, pero solamente tomo un punto que para acercar esta idea tuya a lo que podría ser el trabajo de Freud. Si pensamos en verdad, Freud no trabajaba en un análisis durante muchos años, o sea, eran muchas sesiones, pero en un periodo de no más de unos meses. Sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un análisis de corto plazo y un análisis de 20, 30 años? Aún hablando de no justamente poner en juego la neurosis del analista, pero hay otro factor en juego. Cuando el paciente está en un contacto a largo plazo con un analista, con contacto diario en la sesión, uno no puede evitar otro factor que Freud sí quería evitar, y es el tema de lo hipnótico del efecto del analista. O sea, que más allá de lo inconsciente analizado, esa estandarización se vuelve más como una maniobra hipnotizante que justamente Freud no quería que esto tenga un efecto sobre, no, te pregunto, sobre la subjetivación del paciente, porque iba a ser a corto plazo, pero una cosa es a corto plazo, otra corto plazo me refiero a varios meses. A diferencia de 30 años de atender a un paciente que podría, por más que el analista no quiera poner su propia cosmovisión, ideología o todo lo demás, pero de alguna manera está en juego. Perdón que... No, yo creo que es muy interesante tu comentario. Abre todo un capítulo, porque yo creo que el que nos orienta mucho sobre todas estas cuestiones es Foucault en cuanto a ver cómo se administra el poder, que es inevitable que haya una administración de poder. A mí me parece que es verdad que yo nunca encontré en Freud, por suerte, ninguna regla absoluta ni fija. Él pone consejos al médico, no pone reglas impuestas o de alguna manera, bueno, hacía análisis breves o trata de apurar un análisis como en el caso del nombre de los lobos. Ahora, creo que hay un problema porque es la tendencia a la formación de estructuras de poder, sea institucional o teórica, con liderazgos que bajan líneas determinadas y, y creo que ahí hay pirámides que se arman como escuelas o pertenencias, de las cuales es difícil salirse. Eh, yo creo que vos tenés razón que volviendo a Freud en serio, uno no debiera hacer del psicoanálisis una visión del mundo, una filosofía, ni una adhesión permanente. Eh, y yo agregaría algo más, tampoco de otras estandarizaciones, pues vos empezaste diciendo, bueno, se puede, creo entender o se deduce también una estandarización de la brevedad, del acto analítico, de la interrupción de la sesión, de cualquier cosa se puede hacer una estandarización. Eh,
Entonces tendríamos que volver a la pregunta, ponerle desde Lacan, la dirección de la cura y los principios de su poder. ¿Para dónde se dirige esto? ¿A dónde lleva uno la experiencia de análisis? ¿A que dure mucho, dure poco? Yo creo que el orientador tiene que estar dado por otros parámetros, por operar sobre el deseo y estar atentos a los indicios o a la posibilidad de un fin de análisis. Es decir, cada sesión tiene que tener cierta estructura de, de modelo determinación, aunque después dure mucho tiempo el tratamiento, pero no tiene que ser, eh, digamos, como administrado de manera tal de prolongarlo indefinidamente. Es un tema complejo y afecta, eh, yo diría, como a las instituciones, porque también está el lío de cómo se garantiza que alguien se forme adecuadamente como analista, en cuanto a los estándares de trabajo. Pero en todo caso no son trasladables a los casos comunes. Bueno, me toca ir haciendo el cierre. La verdad que nos quedaríamos conversando muchísimo más, pero voy a leer acá algo que llega en el chat que me parece muy interesante y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Me gusta pensar, Roxana Arasanz, me Sí. gusta pensar que en definitiva el psicoanálisis no estaría tanto en el setting o solamente allí, sino que pasa por una posición subjetiva y mental, donde pensar psicoanalíticamente excede los escenarios, va más allá, tiene que ver con la formación, pero el interés por aquello que pasa en el inconsciente va con uno. Relativizar la caricatura. Ujú. Parece que Sí, muy sí, interesante y sí, es lo que sí, yo estamos estoy de acuerdo viviendo. y me parece una buena síntesis que hace Roxana, sí. Tal Eh, cual, tal cual. Bueno, también hay mensajes de agradecimiento de Liliana Pérez y de nuevo ajá. Roxana agradeciendo. Y bueno, y me toca en nombre de todos agradecerte este encuentro que, no sé, me parece que fue extraordinario, como tu claridad, tu cosa de hacer comprensible y de poder, bueno, seguir interrogándonos, que creo que esa es la idea. Así que estamos, pero muy, muy agradecidos de este encuentro que hemos tenido tan agradable y tan rico. Bueno, Así- yo les agradezco a ustedes y me parece muy interesante que sostengan este espacio, porque, bueno, justamente son espacios que no están estandarizados, hablando de la cuestión de cierta libertad. Y, y me parece que a veces las cosas más valiosas transcurren en este tipo de experiencias, y no en las formalizaciones exageradas o muy, digamos, como eh, casi como estandarizadas también en cuanto a exposiciones, preguntas y desarrollo. Yo me parece que es muy valioso el diálogo que se armó, que pudieron eh, preguntar o yo pude responderles cosas quizás como con eso de tener cierta libertad de opinión. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Realmente. Bueno, Gracias a vos, Leonardo. muchas gracias, Leonardo, y Bueno, muchas muchas gracias gracias. a todos. Muchas gracias. Y bueno, y hasta el próximo encuentro.